Hay un argumento que se utiliza o que lo utilizan mucho los físicos para explicar la relatividad y es el imaginario de dos observadores. Y es que para entender cómo el tiempo se hace relativo hay que pensar que no es lo mismo cómo se desenvuelve el tiempo para alguien que está observando a otra persona y la manera en la cómo se mueve y la manera en cómo percibe el tiempo esta segunda persona que estaría moviéndose, que ahí se generan cuestiones relativas de tiempo por los modos en que se comportan y las propiedades de estos mismos con respecto al tiempo y el espacio, y entonces que la conclusión que sale de allí es que no hay un tiempo objetivo y universal y lo mismo con el espacio, sino que a lo que tenemos que adecuarnos entonces las personas o su capacidad de comprensión tienen que llegarles a que el tiempo es relativo y el espacio también se hace relativo en este caso. Pero eso tiene un error de interpretación que desde la filosofía se puede aclarar para que estos conceptos sean más ligeros, más cómodos, más entendibles y que muchas personas se puedan acercar a estas cuestiones teóricas y además que se puedan dar mayores investigaciones al respecto. ¿Cuál es el problema de esta situación? Y es que en esa pretensión de intentar mostrar cómo hay esta variedad de tiempos con la necesidad de dos observadores, pasa de largo que la filosofía le puede generar un contraargumento o la filosofía le puede hacer una crítica para mostrar la objetividad del mismo tiempo o que el tiempo puede ser objetivo y que es objetivo, y sería la siguiente. La filosofía puede hacer el ejemplo de que nos imaginemos simplemente a una persona. Es decir, en este ejemplo no hay dos personas, sino que hay solamente una persona. Y esta sola persona tiene un reloj y está en la existencia, en el universo. Y esta persona va a ver cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan los diferentes fenómenos del mundo y demás, y digamos que en su mundo es normal como en el que habrían dos observadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el carácter relativo tiene que estarse dando también en su mundo. Y entonces, ¿cómo lo va a analizar si hay solamente un observador para que yo sustente o para que mantenga desde la filosofía con mi tesis el hecho de que el tiempo es objetivo? Vamos a verlo. Digamos que la persona está en la Tierra, esta sola persona, no hay más habitantes, solo está ella en la Tierra. Entonces, lo que va a hacer con sus capacidades, recordemos que esto es un ejemplo también, eh, esta persona va a hacer ese concepto de tiempo con su reloj y lo considera objetivo. Dice, pasa una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, voy a establecer ese concepto mismo como objetivo y con ese concepto voy a analizar los fenómenos de la existencia. Yo estoy en un espacio también en este momento, me encuentro en un lugar específico en la Tierra y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy con mi reloj, con este tiempo que yo digo que es objetivo, que puedo ver cómo pasan los minutos, los segundos y las horas, le voy a poner un tiempo relativo al mismo. Es decir, ya tengo mi reloj, ¿cierto? Y en mi situación como tal voy a establecer un tiempo relativo de como si yo mismo, es decir, desde yo mismo me voy a pensar como yo mismo estando en la Tierra con mi tiempo objetivo, lo voy a anotar, lo voy a analizar y voy a simular que o voy a hacer el trabajo teórico de imaginarme que estoy en este momento, digamos, viajando en una nave, digamos, alrededor de la Tierra, ¿cierto? Y como si fuera un satélite, ¿cierto? Y en ese imaginario voy a establecerle de que estoy viajando alrededor de la Tierra un tiempo relativo a ese propio yo.
¿Cuál es el ejemplo creativo que estoy señalando aquí? Aquí no pusimos otra persona como otro observador para establecer, digamos, como otra persona y que hubiera otro tiempo, sino que quiero que hagamos el imaginario desde esa individualidad. Es un sujeto que quiere entender el universo y lo que hace es que él se supone, estando en la Tierra con un tiempo relativo a ese tiempo mismo que ya establecido, es decir, yo en la Tierra, cómo me acontece el tiempo y a la vez me voy a situar, ¿cierto? Como estando como si estuviera en un satélite y voy a analizar teóricamente cómo se desenvuelve ese yo que estoy construyendo con un tiempo respecto a ese yo que estaría en una nave moviéndose como si fuera un satélite alrededor de la Tierra. Resulta que esta persona se da cuenta que el tiempo relativo que lleva este yo en la Tierra con respecto a ese tiempo mismo es más lento. Es decir, este sujeto se pensó estando ahí en la Tierra y se pensó además estando en esa nave que giraría alrededor de la Tierra como si fuera un satélite, les estableció un tiempo relativo a ese tiempo objetivo del reloj para ver cómo se desenvolvía su comportamiento y fue capaz de hallar ese carácter relativo en el que en este caso ese reloj que tenía en la Tierra se desenvolvió más lento respecto al reloj relativo que estaba en esta nave girando alrededor de la Tierra. Entonces, ¿qué vemos en este caso? Que se mantuvo una situación objetiva del tiempo que este sujeto estableció y lo que hizo fue analizar cómo él pensándose estando ahí en la Tierra y cómo él pensándose a la vez estando girando alrededor de la misma cambió, ¿cierto? Cambió esos estudios con respecto al tiempo, pero se dio cuenta que era una cuestión de cómo se desenvolvían de manera relativa él en las dos situaciones respecto al tiempo mismo. Es decir, esa circunstancia de objetividad se mantuvo y lo que cambió en este caso fue la relación respecto a ese tiempo mismo. Entonces este ejemplo me parece muy interesante porque nos va a permitir perfilar o entender mucho mejor que que puede mantener, digamos, el concepto de tiempo objetivo y que lo que esta persona hizo o lo que podemos hacer nosotros para clarificar mejor el tiempo es hacer tiempos relativos con respecto al tiempo mismo, es decir, cómo se desenvuelven ese tiempo relativo que yo tengo en la Tierra con respecto a ese tiempo objetivo, ¿cierto? Y cómo se desenvuelve ese tiempo relativo con respecto a ese tiempo objetivo mismo que he establecido cuando me encuentro viajando alrededor de la misma Tierra en esa nave que digo que se comporta como un satélite y ahí descubro ese carácter de relatividad, es decir, sigo existiendo en un universo con sus diferentes fenómenos, solo que en esta situación se puede captar y se puede apreciar mucho mejor esa situación de objetividad para el tiempo y para el espacio y cómo son las propiedades del mismo las que cambian en función de los fenómenos que estemos analizando. Pero esos conceptos se siguen manteniendo, es decir, este sujeto partió desde una situación objetiva, digo, yo tengo mi reloj, voy a emplear ese reloj para de él derivar un tiempo relativo al mismo, es decir, no otro reloj como si dijera otro tiempo diferente al tiempo, sino que estando ya ese tiempo, le hace un tiempo relativo al mismo que se corresponda en ese mismo tiempo, que se dé en ese mismo tiempo, pero con relativo en este caso, digamos que está viendo es cómo los diferentes fenómenos se afectan en función a las propiedades del espacio y del tiempo, pero el tiempo y el espacio mismo siguen siendo objetivos. Entonces espero que disfrutes este ejemplo y es una defensa o sirve para apoyar mi teoría, que lo disfrutes y que si no lo has entendido te invito a que por favor vuelvas a verlo. Un abrazo.